Claudio, vamos a sumar a la charla, porque ya está en línea Gonzalo Semilla, es economista jefe de CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, que ellos, miden, tienen una medición de la inflación, también tienen el índice asado. Eso, se parece a lo que yo te decía, sí. Claro, exacto. Gonzalo, ¿cómo va? Buen día. Buen día, un gusto conversar con ustedes. Muy bien, bueno, no hubo sorpresa, creo, ¿no? Con este índice de inflación, las consultoras venían hablando del 11 promedio, fue un poquito más alto, pero se sabía que venía la inflación de 2 dígitos. Sí, totalmente de acuerdo. En esta ocasión, sí, todo lo que se anticipó se cumplió. No ocurrió allá por fines de abril, que tuvimos una variación del tipo de cambio, sobre todo el blue, y pensamos que mayo arrancábamos con 2 dígitos y no ocurrió. Pero en este caso sí. Le diría, los vengo escuchando a ustedes ahora, esta devaluación del 20-22% prácticamente fue reflejo, se calcó en los precios, por eso se anticipó una inflación de 2 dígitos y están, te diría, 12,4, entre 10 y 12, 12,5 es donde se ubicaron la mayoría de las consultoras. Sí. Y también muestra que la devaluación va directo a precios, ¿no? Aunque uno puede decir, no, pará, la devaluación en realidad vino después de la suba del blue. Primero subió el blue de 600 a 700 y pico, y luego casi automáticamente subió el tipo de cambio oficial, digamos. Uno no sabe muy bien qué vino primero, pero no es fácil decir, bueno, voy a sincerar el tipo de cambio, que es lo que habría que hacer, y finalmente liberar el tipo de cambio. Pero, claro, si va a subir de 350 a 700, vas a tener inflación ya no de 2 dígitos en un mes, sino de 3 dígitos. Y muy posible. Es decir, hay que tener mucho cuidado si hay una nueva devaluación que se está oliendo de alguna manera después de las generales, y no solo en las generales, sino quizás después en diciembre, ¿cuál sería ese porcentaje? Porque si no se dispara automáticamente la inflación y digamos, se descontrola y no hay chance de frenarla de ninguna manera. Entonces hay que tener cuidado. Y esto que decís, ¿cuánto se traslada de la devaluación a los precios? En general en la Argentina te indica que es un 20% de la devaluación. El doble de lo que sucedería en cualquier país latinoamericano. Lo que nos llama la atención es que la calcaron. Digamos, en cuestión de horas. Vos hablabas con el sector de la carne, no solo lo habían calcado, además venían atrasados, estaban en un promedio del 50% la carne, el pollo en un 32%. El promedio entre un 15 sin ninguna, a ver, no hubo tampoco una explicación clara para eso. Venimos con los precios atrasados y aparte subió el dólar. Esa fue básicamente la explicación que uno escuchaba. Tenés esto y además, vamos por las dudas. El por las dudas lo tenés siempre. Sí. Pero digamos, de hecho, septiembre un poco retrocedió el precio, ¿no? El precio de la carne en septiembre retrocedió un poquito. Sí, retrocedió un poco, incluso en algunos grandes productores de alimentos subieron un 25%, después bajaron 9%, quedó en un 16%. Es decir, hubo una subida importante y después se retrotrajo a algunos puntos. Pero en general fue transversal a toda la economía. El rubro alimentos y bebidas dio 15,6%. Yo creo que esto es totalmente inédito, ¿no? Sí. En un solo mes suba 15% alimentos. Es muchísimo. No ha ocurrido esto de los años 80 a principios de los 90. No, eso es una locura. Nosotros nos dio 10%, 5 puntos más a Index, y es tremendo porque si hablamos del 15% en alimentos y bebidas, vos mencionabas que ese capítulo es el más importante en la construcción del índice de precios, y es real. No quiero imaginarme cuando el INDEC publique las canastas básicas de consumo, cuando publique pobreza e indigencia. Claro. Digo? Porque nosotros nos dio 10% y nosotros ya anticipamos que iban a estar altas las canastas, y efectivamente fueron 14% cada una de las canastas. La pobreza e indigencia, 14% aumentó. Bueno, la ciudad, nosotros lo comentábamos el otro día, una familia tipo, para no ser pobre, para superar la canasta básica, son casi 300.000 pesos, ¿no? Bueno. Con agosto incluido, o sea, ahí tenés el impacto pleno. Sí, a nosotros nos está dando 305 prácticamente. 305.000 pesos. 305.000 pesos es un 83% acumulado y un casi 130 interanual.
No hay bolsillo que aguante, realmente no hay bolsillo que aguante. No, no Lo- hay lo- chance, no hay chance. lo- los valores de la carne, recién hablábamos con Claudio. Claudio, la carne toda arriba, casi 40% todo, ¿no? El asado, que fue el leitmotiv de la campaña de Alberto, ¿no? Claro. 32% de suba, el Sí, asado. sí, el asado 32, la carne picada 39,4, la paleta al 34, sí, todos arriba del 30%, pero está este dato, que este aumento de casi 40 en el asado, en realidad fue inferior a lo que había sucedido en el mercado mayorista. En el mercado mayorista, mira, te lo cuento brevemente, Sí. después de la devaluación aumentó 62% el precio de la hacienda en pie en Cañuelas. De ese 62 después bajó 12. Entonces lo que te marca es que este aumento fue inferior a lo que había aumentado incluso la media res. Acá la pregunta es, esa diferencia, porque después es verdad, en Cañuelas se mantuvieron estables los precios, pero todo lo que aumentó en el mayorista no pasó en agosto a las carnicerías. La pregunta es si hay espacio para que ese aumento, esa diferencia que todavía faltaba trasladar, ¿se va a trasladar o por la caída del consumo? Bueno, ya no. Esa es una cuestión para respondernos, ¿no? Totalmente. ¿Cómo sigue, Gonzalo, esto? A ver, seguir no está yendo bien. Si bien la devaluación ocurrió en la tercera semana de agosto y quedaba 15 días de agosto, que pegó fuerte, hay que ver qué pasa en septiembre. En septiembre se estaba dando alimentos y bebidas en el acumulado, es decir, primera semana de septiembre respecto a todo el mes de agosto, 12% en alimentos y bebidas, porque hay un gran efecto arrastre. Claro, ahí no hay mucho para hacer, pues ya quedaste en un piso muy alto, en un nivel muy alto, y vos comparas contra agosto y contra la primera semana de agosto, te va a dar muchísimo más alto. Entonces ahí ya tenés un piso de inflación alto, en realidad, aun cuando los precios para ahí ni se muevan. Exactamente, ya teníamos más o menos un efecto arrastre de arriba de un 8%, casi 9% en alimentos y bebidas, más algo que se ajustó en la primera semana nos da el 12%. Entonces ya tenemos una inflación muy grande, hasta dicen similar a lo que fue agosto. Pero no porque se muevan tanto los precios, sino por el efecto arrastre. O sea, es difícil que septiembre dé menos que agosto. Es difícil que dé menos, por lo menos a nosotros va a pasar lo mismo. Es difícil que a nosotros estamos 10,3, con lo cual estamos muy cerquita de entrar a un dígito si no se moviera mucho, pero está complicado porque tenemos... Sí. Yo por lo que sé y lo conté hace unos días, el objetivo de Massa, con todos los congelamientos, era tratar de que la inflación de septiembre vuelva a un dígito, porque ese es el dato que se va a conocer 10 días antes de las elecciones, ¿no? No era imposible, Claro. fue, digamos, forzando mucho la cosa, ¿no? O sea, forzando mucho congelamiento, cosa que están haciendo, y van a tratar que vaya a menos del 10. Ahí hay un laburito todavía político, si se quiere, que puede llegar a dar resultado, pero muy de corto plazo, ¿no? Pues estamos hablando de congelamientos con forceps, la nafta congelada, el colectivo congelado, no sé, hay acuerdo con medicamentos, precios... tarifas también... digamos, el REM que se fue publicado ayer habla del 12 en este mes de septiembre, es decir, un poquito inferior, pero dos dígitos. Es decir, tiene poco margen para que septiembre dé un dígito. Ya después sí, las proyecciones son octubre y noviembre del 9, 9,5, para después pegar un salto sobre fin de año y principio de año que viene. Sí, y octubre y noviembre con suerte, ¿no? Claro, con suerte, hay que ver qué pasa. Claro, mientras el gobierno pueda seguir presionando para que no aumente los precios. Suponete que, no sé, digo yo, ¿no? Hay un ganador en primera vuelta. ¿Y qué poder tiene Massa para seguir presionando, para seguir sugiriendo, para seguir reuniéndose con... ya está, ya el poder pasa a otro lado, ¿no? Claro, lo perdió, ya está. No tiene más relevancia. Si sucediera esto, digo, si sucediera esto, yo no sé si va a pasar. Si él llega al balotaje, ahí uno puede pensar que esas 3 semanitas en octubre puede tener influencia, por supuesto, para llegar como con la lengua afuera en noviembre, pero sin que se desborde la cosa. Siempre con la lengua afuera está claro lo que acabas de decir. Siempre de atrás. Y si hubiera balotaje, son un mes y pico de nuevo estar conteniendo el dique que está roto por todos lados. Gonzalo, la última te preguntó Gonzalo Semilla de Creva.
una consultora muy muy buena de Bahía Blanca. ¿Cómo viene el índice asado? Que ustedes lo han seguido de manera muy cerquita todos los meses. ¿Ya tienen el índice de agosto? Sí, ya lo tenemos, creo que lo acabamos de publicar y nos está dando 15,3% mensual. 15,3. Claro, menos de lo que subía el asado en realidad, paradójicamente, ¿no? Porque el asado subió más del 30 según el INDEC, pero ahí entran otros componentes. Sí, otros componentes porque tenemos, digamos, de pan, chorizo, digamos, embutidos, leñas, bebidas, verduras, pero Claro, fue un aumento muy fuerte, claramente. No, obvio. Ahora uno dice 15%, es poquito 15%. ¿Viste? No, Porque tomar la carne, si la carne aumentó el doble, pero hay otros rubros que aumentaron menos. Claro, incluso te diría de que nosotros tomamos este índice asado de marzo del año pasado, este es el valor más alto. Obvio. Tuvimos en febrero un 13 y pico por ciento, ahora un 15, y yo te puedo adelantar que hasta hoy, de septiembre, no llegamos a mitad de mes, estamos en un 13%. Claro. Sí, por el efecto estadístico que comentaste. Claro, es eso. Hoy nos está dando casi 13,7. Es decir, van a ser 2 meses muy, muy fuertes. Tremendo. Gonzalo, bueno, un gran abrazo, te agradezco mucho. No, por favor, gran abrazo a todos ustedes. Suerte. Hasta luego.